Pues en primer lugar, agradecer también a Enaes la invitación a participar en esta mesa para hablar de algo tan importante y tan nuestro, tan español, como bien ha dicho Patricia, de nuestras tradiciones, de la identidad de nuestros pueblos. Y porque cuando hablamos de atractivos turísticos, bueno, se ha dicho en la primera mesa también, pues muchas veces se piensa en algo físico, ¿no? En el patrimonio de las catedrales, ¿no? En esos paisajes que tenemos tan fantásticos en España. Pero yo creo que es que en España lo que tenemos verdaderamente, que también es muy importante, lo de las catedrales y el patrimonio histórico artístico está fantástico, pero es muy importante que lo que tenemos en España, tenemos una identidad pues, en las personas, tenemos en nuestros pueblos, en los oficios, esos de lo que habéis estado hablando esta mañana, porque, o sea, en esta mesa anterior, que pasan de padres a hijos, de abuelos a nietos, está en esas fiestas patronales a las que también hacía referencia Patricia, que reúnen a generaciones enteras, está en esa receta que se lleva cocinando desde hace siglos de la misma forma, y está pues en esa abuela también, ¿no? Que enseña a sus nietos pues una cuestión típica de cómo se coloca en el filer antes de salir a una procesión, ¿no? Pues que no aparece tampoco en ninguna guía turística, pero que realmente pues, es algo identitario y muy importante para nosotros. Y ahí es donde yo creo que empieza verdaderamente un turismo auténtico, que podríamos definirlo como el turismo auténtico. Turísticamente España, pues ya sabemos que no puede competir solo en cuanto a precio, ¿no? Pero España pues, compite también, yo creo que por esa identidad tan fantástica que tenemos nosotros. Y nuestra identidad pues, nace precisamente de esa tradición viva que todavía pues, resiste en tantos rincones, gracias a Dios, de nuestra nación. Vivimos en una época, bueno, que todos conocéis, en la que todo parece ser igual, la uniformidad, ¿no? Estas políticas woke a las que habéis hecho referencia, las mismas tiendas, los mismos hábitos, las mismas modas, los mismos mensajes. Uno viaja por ahí, sobre todo en Occidente, y parece, cuando está en ciertos sitios de la ciudad, parece que está la misma, ¿no? Son las mismas cadenas de todo tipo. Pero sin embargo, cuando alguien llega, cuando alguien llega pues, a un pueblo en Castilla-La Mancha, a un pueblo de Andalucía, a un pueblo de Galicia, a un pueblo de Aragón, y se encuentra pues, con lo que ha dicho Patricia, pues, con esa procesión, o se encuentra con una plaza repleta de gente pues, conmemorando un hito histórico de esa localidad, o cuando llega a ese taller artesanal de que hablabais, ¿no? Que se hace de forma vertical y tal, pues ahí hay algo especial, hay algo que se vive, y eso pues tiene un valor enorme turísticamente, porque el turista de hoy pues lo que busca precisamente, busca cada vez más esa autenticidad, busca experiencias reales, busca verdad, busca historia, busca raíces, y desde luego pues España tiene unas raíces pero que muy profundas, históricamente. Y por eso creo que debemos defender con mucho orgullo todo aquello que durante años han considerado algo secundario. Yo creo que Quique que se ha marchado, ha hecho antes de referencia a ello, y dice, bueno, es que hay desde ciertos sectores pues parece que se ha desprestigiado el mundo rural, lo tradicional, como algo anticuado, algo abogado a su desaparición. Y la verdad es que forma parte del pasado, pero no es pasado, sino que es presente, y yo creo que debemos defenderlo para que siga siendo un legado histórico y que sea el futuro también de nuestra nación. Y en el centro de todo esto, pues hay una institución fundamental de la que muy poco se habla, que se defiende poco, y es la familia. La familia es la institución, es el pilar fundamental de nuestra nación y por lo tanto de nuestra sociedad, ¿no? Y por lo tanto tenemos que protegerla. Y quiero detenerme especialmente en esto porque creo sinceramente que no puede hablarse
de cultura, de patrimonio, de tradición viva, sin hablar de la familia. Es que es imprescindible. Y la familia, pues bueno, ya yo creo que todos los que estamos aquí sabemos que es la gran transmisora de la cultura, de los valores, de los principios. Es el primer espacio donde aprendemos quiénes somos, donde aprendemos nuestras costumbres, donde escuchamos las primeras historias sobre nuestro pueblo, sobre nuestras fiestas, sobre nuestras raíces, y porque desde luego pues nadie aprende el amor a su tierra leyendo únicamente un manual. Se aprende pues viviendo, se aprende pues compartiendo mesa con nuestros vecinos, conviviendo, se aprende acompañando, pues lo que ha dicho Patricia, a los abuelos, a los padres de la mano, a esa procesión, ¿no?, que queda siempre dentro de nosotros, o escuchando esas canciones populares también que hacen referencia pues, a cuestiones pues, de uno del pueblo, ¿no?, pues que incluso con cierta ironía pues, se dice y que forman parte, por lo tanto, de nuestra historia. Desde luego, podemos afirmar que en este caso pues, la familia es ese hilo invisible pues, que conecta a las diferentes generaciones. Y por eso, pues, cuando la sociedad debilita a la familia, como desgraciadamente está pasando ahora con estos gobiernos de un signo y de otro, decía bien David, del Partido Popular y del Partido Socialista, que no prestan atención a algo tan fundamental como es la familia, pues se pone en peligro no solo una sociedad, ¿no?, por un relevo generacional o por una crisis demográfica, sino que se pone en riesgo también la identidad de una nación y el futuro de la cultura de esa nación. Porque desde luego las tradiciones pues, no sobreviven solas, necesitan personas para que las vivan, para que las amen, para que las transmitan, y esa labor pues no lo hace principalmente el Estado ni ninguna administración, la hacen principalmente las familias. Muchas veces también hablamos de patrimonio histórico pensando, pues, como he dicho al principio, en esas iglesias, en esos castillos, en estas fantásticas murallas, pero existe ese patrimonio humano y cultural que es fundamental, es importantísimo y que, como he dicho al principio también, gracias a Dios, pues aún está presente en montones de lugares de nuestra nación. Pensamos, por ejemplo, pues, en esos oficios tradicionales, de los que hemos mencionado antes, pues, prácticamente la mayoría de ellos pues, han sobrevivido gracias al esfuerzo de generaciones. Muchas veces, incluso sin obtener ningún, le decía Marcos también, sin obtener ningún crédito económico, ninguna de estas, sino por amor también el abuelo se lo enseñó a su padre, el padre se lo ha enseñado al nieto y se ha mantenido vivo pues, ese ceramista o ese orfebre o ese carpintero pues, que sabe utilizar esas técnicas porque por amor también pues, a su familia, y eso pues, forma parte también de nuestra historia. El alfarero, bueno, pastores que viven, que han mantenido los bombos, las construcciones, los chozos y unas formas de vida de hace cientos de años y que han llegado a nosotros pues, gracias a eso, esa comunicación y ese relevo generacional que se ha producido. Y además es que una cultura profundamente ligada al territorio es fundamental para asegurar la supervivencia de nuestro entorno, porque las tradiciones, desde luego, pues, no nacen en abstracto, nacen también en lugares concretos. La gastronomía tradicional, pues, ¿dónde nace? Pues nace en el campo, donde los oficios pues, nacen de las necesidades reales de una comunidad. Esos oficios, pues, al final, el herrero, el carpintero, el ceramista, pues todo es de unas necesidades de esas convivencias. Y las fiestas patronales, pues precisamente también nacen de la historia compartida de un pueblo, como he dicho al principio, pues para rememorar pues, hitos históricos, para ofrecer o pedirle a un santo, tal, pues eso, de esas convivencias y de estos entornos es de donde nacen. Y por eso defender nuestras tradiciones es sin duda también defender el mundo rural. Y aquí quiero hacer una reflexión importante también
porque durante demasiado tiempo ese mundo rural, pues digo, se ha visto en unos ámbitos, en unos espacios que ha adelantado como de retraso y de un vacío y sobre todo pues atacado y criminalizado también por las propias instituciones. Y eso pues, es una irresponsabilidad y es un error enorme, porque es precisamente en el mundo rural donde España conserva gran parte de su auténtica cultura, y ahí siguen pues vivas muchas de nuestras costumbres más valiosas. Ahí es donde sigue existiendo esa comunidad a la que me he referido. Ahí es donde todavía las relaciones humanas tienen una cercanía que en las grandes ciudades, pues la verdad es que se ha perdido. Es que hay gente que vive en Madrid o en otras ciudades, ¿no? Bueno, Málaga también se está convirtiendo en una superurbe, que lleva 20 años viviendo en un bloque de viviendas, ¿no? 120 pisos, y eso no conoce ni a la mitad de los vecinos. Es que es así de triste. Y eso pues eso, es muy triste, y por eso es importante que sigamos con estos vínculos comunitarios que al final son imprescindibles para nuestro futuro. ¿Y qué pasa? Pues estos vínculos, esta identidad que tiene España, pues es un atractivo inmenso para aquellos que nos visitan, para aquellos turistas. Y por otro lado, pues también es importante decir que el turismo, y hacía referencia a ello también Patricia, yo creo que el turismo no puede convertirse únicamente en un consumo rápido de destinos. O sea, el turismo debe ser también pues, un encuentro con esa forma de vida que digo que se conserva en los rincones de nuestra querida España. Cuando un visitante, de hecho, participa en una fiesta popular, pues, cuando descubre una tradición local o cuando comparte la gastronomía típica de un lugar, no está simplemente pagando por una actividad, está entrando en contacto realmente con una identidad cultural de un pueblo. Y eso pues genera algo muy importante, que es el respeto y la admiración por nuestra nación y hacia nuestra gente y hacia nuestras regiones. La gastronomía es un ejemplo de ello. España es conocida internacionalmente por la extraordinaria gastronomía que tenemos. España tiene una de las mayores riquezas gastronómicas del mundo, porque detrás de cada plato pues también tiene una historia. Detrás de cada plato pues hay territorio, hay familia. Muchas recetas tradicionales han sobrevivido gracias a eso, pues a ese aprendizaje de abuelos a nietos, a hijas. Y bueno, aquí también me dirán las feministas, sobre todo para las abuelas, ¿sabes? A las hijas, y las hijas a las nietas, principalmente. Si fuese por los hombres, a lo mejor la mitad de la gastronomía tradicional se haya perdido. Y la cocina, pues eso, pues la cocina tradicional española, pues la hace en la casa, la hace en el esfuerzo cotidiano de las familias enteras. Muchos de nuestros platos típicos, pues sobre todo aquí en La Mancha, pues son platos de subsistencia, de aprovechamiento, como esas migas manchegas, gachas, pues es comida pobre y de aprovechar lo que se tenía. Y lo vemos como muchísimos muchos turistas realmente lo que buscan es precisamente esa experiencia auténtica, comerse pues eso, en una venta tradicional, descubrir los productos artesanales, cómo se hace, visitar la quesería y ver cómo se hace un queso, compartir costumbres. Pues eso pues, atrae mucho. Y yo creo que pues, precisamente en La Mancha, donde tenemos playa, sí que tenemos un campo fantástico y también actividad cinegética, pero no tenemos playa, y que atrae mucho turismo. Pues yo creo que más tenemos que ir por este lado de la identidad y de ofrecer esas vivencias auténticas que por otro sitio, y promocionar turísticamente pues, nuestra tierra en este sentido. Y no solo por venderla turísticamente, que también pues, está muy bien para obtener un beneficio, como habéis dicho, económico, está fenomenal y hay que ganarse la vida y hay que ganar el pan, pero hay algo muchísimo más importante, que es
generar arraigo en los pueblos, en nuestros pueblos, porque al final es que se van a quedar vacíos y es que vamos a perder ese patrimonio, vamos a perder esa identidad también de España. Porque una sociedad, desde luego sin arraigo, pues es una sociedad frágil, y cuando las personas pues pierden ese vínculo con su tierra, con su historia y con sus tradiciones, pues todo se vuelve muchísimo más superficial y muchísimo más endeble, como estamos viendo, pues desgraciadamente actualmente con toda esta política woke y que todo es como un consumismo, un individualismo y algo horrible. Por eso creo que debemos reivindicar fuertemente nuestras tradiciones sin ningún tipo de complejos, no como piezas únicamente de museo ni como algo folclórico vacío, sino como una realidad viva que sigue dando sentido a muchas de nuestras comunidades. Un ejemplo de ello también, no sé si ya me he pasado del tiempo. Un par de minutos. Pues son las fiestas populares. Las fiestas populares que tenemos en España, pues es que no son fiestas que estén diseñadas para turistas, no son festivales que se hayan montado en el proceso, es que son celebraciones profundamente vinculadas a nuestra identidad. Entonces, claro, eso es un imán potentísimo, porque son momentos donde un pueblo entero participa, donde hay diferentes generaciones que conviven y donde se fortalece ese sentimiento de pertenencia, y eso pues tiene un valor, como digo, enorme. Y es que, claro, me voy a quedar, pues si no, luego tenemos otro turno, así que hasta aquí, y ahora después continúo también con la crisis. Muy bien.